Saludos a todos, bienvenidos. Esta es la clase para revisar el tema número 5 del programa, que es el proceso o el ciclo de tesorería o el proceso de caja y bancos del programa de sistemas de contabilidad en la asignatura que corresponde a la Cátedra de Sistemas y Procedimientos de la Universidad de Carabobo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Voy a proceder a compartir la pantalla a fin de que veamos la presentación y podamos hacer seguimiento del contenido. Este proceso es un proceso muy importante porque es el de manejar los recursos financieros de la entidad. Y estos recursos pues provienen del ciclo de ingresos provenientes de la venta del producto, de los bienes y de los servicios que la empresa fabrica o comercializa, y pues a través de esa venta de esos productos pues se obtienen ingresos y esos ingresos se convierten en flujos de recursos hacia la entidad, los cuales son aplicados en los distintos procesos que requieren la aplicación de fondos o de recursos financieros. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, precisamente los procesos de compra, los procesos de pagos de nómina, procesos para compras y adquisiciones de activos o propiedad, planta y equipo. Entonces, este proceso de caja y bancos es fundamental porque a través de él se pueden pues, garantizar el uso apropiado de los recursos de la entidad y apoyar los procesos financieros y de reportaje que en esta ocurren, ¿verdad? Como objetivos del proceso están los siguientes: dotar a la empresa de los recursos financieros que permitan el normal desarrollo de sus actividades y a la vez el incremento de la rentabilidad. Para ello se debe gestionar fuentes de financiamiento en cuantía y costo mínimo. Esto es algo importantísimo, fundamental dentro de un proceso de tesorería, gestionar fuentes de financiamiento. Como sabemos, en Venezuela el financiamiento, el préstamo, es... Acabo de dar ingreso a la última persona a clase, ¿ok? Ya tenemos 5 minutos adicionales a lo que habíamos establecido como límite. Les decía entonces que en Venezuela el crédito es prácticamente inexistente, ¿verdad? Y pues lamentablemente la situación económica, las instituciones financieras del país, pues no pueden ofrecer a las empresas el crédito que en cualquier economía es tan importante, porque a través del crédito se mueven las economías, ¿verdad? O sea, el crédito es importantísimo para que la actividad económica pues, se dinamice. Entonces, en Venezuela particularmente, pues las empresas tienen que recurrir o a un crédito privado, accionistas, quizás que sean los que puedan estar financiando, o el crédito internacional, que en muchos casos es imposible tener acceso, ¿no? Entonces, pero como labor fundamental de un departamento de tesorería del manejo del proceso de caja y banco, pues está buscar esas fuentes de financiamiento en instituciones financieras que permitan a la empresa tener un desempeño financiero apropiado. También es muy importante gestionar o hacer la gestión de cobros y pagos, que esto tendría que ver directamente con lo que es el capital de trabajo de la empresa, o sea, lo que se genera producto de la venta de los productos, bienes y servicios que la empresa comercializa. Pues lo lógico es que se haga una adecuada gestión del cobro
para que se garantice que esos recursos vuelvan hacia la entidad y esos recursos que llegan a la entidad, pues se puedan utilizar para el pago de las obligaciones que la empresa contrae. Es decir, todo lo que es, digamos, la actividad comercial operativa de la entidad. Ventas y compras, que ya son los dos procesos que vimos anteriormente. Entonces, esto sería como un enlace entre el proceso de ventas y de compras, porque el proceso de ventas termina con el cobro y el proceso de compras termina con los pagos. Entonces, allí vemos cómo la teoría de sistemas cobra vigencia y vemos cómo se interrelacionan los distintos procesos de una entidad. Y, por supuesto, la gestión de los excedentes monetarios. La empresa tiene que hacer una adecuada gestión de esos recursos que están en exceso, que están excediéndose. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en Venezuela, donde hay una economía inflacionaria y el dinero pierde valor en el tiempo, ya no tanto como hace unos meses atrás, cuando estábamos en hiperinflación, pero es un proceso que se mantiene. Todavía tenemos la inflación más alta del mundo. Entonces, en Venezuela tener bolívares, que es nuestra moneda local, pues puede resultar inadecuado, inapropiado. ¿Por qué? Bueno, porque pierde valor muy rápidamente, muy fácilmente. Entonces hay que hacer gestión para colocar esos excedentes. Es decir, bueno, compras bienes que protejan a esa pérdida de valor. Hablamos de compra de inventarios, compra de activos, o lo que la mayoría de las empresas hace, pues que es la compra de moneda extranjera para resguardar pues el valor de el poder adquisitivo de ese dinero. Por supuesto, procurando que los flujos de ingresos y salidas coincidan en una rotación más o menos exacta. Eso se llama optimizar la tesorería. Implica usar un principio que se llama el principio de tesorería cero, en donde coincide lo más exactamente posible lo que se cobra, lo que se paga, el financiamiento y la colocación de excedentes. Es decir, hacer como un ciclo armonioso en el cual los recursos se utilicen de una manera apropiada. ¿Qué es lo principal en este caso? Bueno, sincronizar lo que es el cobro y pago. Es ilógico, por ejemplo, decir que yo le dé crédito a mis clientes y a mí los proveedores no me den crédito. O sea, que yo venda crédito y que a mí los proveedores no me den crédito. Eso es ilógico. ¿Por qué? Bueno, porque entonces, si yo me demoro 15 días en cobrar una factura, pero me comprometo a pagarla de contado a un proveedor, siempre voy a tener un hueco, ¿verdad? Siempre voy a estar en un déficit de recursos. Entonces, lo ideal es que se haga una sincronización en lo más posible de los periodos de cobro y los periodos de pago. Sabemos también que en Venezuela esto es un tanto complicado, ya casi nadie vende a crédito, aunque con la entrada en vigencia del uso del dólar, pues como moneda fuerte dentro de las transacciones, pues se ha logrado eso de que ya no tenemos que pagar por anticipado. Antes, con el tema inflacionario que había, pues tú no podías más que hacer sino vender cobrando antes. Te cotizaba, te daba un precio y ese precio tenía una vigencia quizás hasta de horas. Y entonces, bueno, ya ahí había un tema de que cobraba y pagaba prácticamente al mismo tiempo. Y eso es lo que en términos de este proceso de tesorería debería procurarse. Hacer que esa rotación con la cual se utilizan los recursos sea lo más exacta posible. Sobre todo en el tema de cobros y pagos. Si yo establezco como política que doy crédito a 15 días a mis clientes, pues lo lógico es que debería buscar que mis proveedores me dieran crédito a mí de 15 días para que haya un balance entre los volúmenes de cobros que tengo y los volúmenes de pagos que voy a generar. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente en términos de tesorería, lo que implica este principio de tesorería cero. Si tengo excedentes, colocar esos excedentes, y si necesito pedir prestado, pues buscar ese financiamiento.
en la medida en la cual esos recursos sean necesarios. Las funciones propias de este proceso son las de prever, organizar y controlar los movimientos de efectivo. ¿Para qué? Para minimizar los costos financieros, para obtener fondos necesarios con la mayor rapidez, para coordinar a los departamentos involucrados, asegurar el cumplimiento de obligaciones contraídas y colocar los excedentes. Cuando hablamos de minimizar costos financieros, pues evidentemente está o tiene que ver con que en la medida en la cual yo organice el flujo en el cual utilizo esos recursos, pues voy a tener menos costos financieros, por ejemplo, los causados por intereses, ¿verdad? O sea, si yo optimizo el uso de recursos y tengo que recurrir lo menos posible al crédito, me ahorro un costo financiero que es el interés o los intereses que generaría el acceder o tener acceso a préstamos bancarios. Obtener los fondos necesarios con la mayor rapidez. Bueno, esto implica gestionar apropiadamente la cobranza para que los flujos retornen. Pero en el caso en el cual yo no tenga flujos y tenga necesidad de buscar préstamos, esos préstamos los pueda obtener en el tiempo en el cual los necesito. Coordinar los departamentos involucrados en este proceso es fundamental en este y en cualquier proceso. ¿Por qué? Bueno, porque de la integración y de la manera organizada como trabajen los distintos departamentos, pues se asegurará el éxito de la acción y de la operación de la empresa. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los departamentos involucrados? Básicamente, el departamento de cobranza, o de crédito y cobranza, que toca o que cierra el proceso de ventas. Por supuesto, la coordinación con el departamento de ventas o el área comercial de la empresa para que apliquemos políticas apropiadas en términos de cómo vendemos, de qué manera se vende, y esas políticas sean las mejores para que se garantice la seguridad y la estabilidad de la empresa. Por supuesto, también el departamento de compras, el área de logística y de aprovisionamiento, que son los que comprometen en mayor volumen o cuantía a la empresa, porque son los que tienen que ver con el tema de aprovisionamiento y las compras y el pago a proveedores, de modo tal que esa coordinación permita asegurar que la empresa sea también óptima en el manejo de sus recursos, y eso también se traduzca en una buena imagen de la empresa, porque la empresa finalmente de estos procesos va a quedar, es la cara de la empresa desde el punto de vista de puntualidad en los pagos, el manejo apropiado de su crédito, es decir, es un proceso en el cual las referencias o se forjan las referencias comerciales y financieras y crediticias de la empresa. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, obviamente, ¿verdad? Es decir, todo aquello que implica obligaciones de pago que hayan sido contraídas, pues que se cumpla con ellas de una manera apropiada. Y, por supuesto, colocar los excedentes que podamos tener de recursos, bien sea en inversiones que generen o que aporten un rendimiento adicional a la empresa. Colocaciones a corto plazo y esas inversiones que tampoco en Venezuela se ven mucho, porque los bancos están prácticamente limitados en este momento a ser simplemente receptores de depósitos y operadores de pago. En Venezuela la función bancaria de crédito y de inversión prácticamente está desaparecida. Las funciones del Departamento de Finanzas, del Departamento de Contabilidad, deben estar integradas de una manera tan tangible, importante, que se proporcione seguridad sobre 3 puntos fundamentales. Todo el efectivo recibido se registra en forma precisa y se deposita inmediatamente. Es decir, un control
interno que nos permita tener seguridad de que todo lo que se cobra en efectivo está debidamente utilizado y registrado dentro de lo que es la operación de la empresa. Que se han hecho los desembolsos de efectivo solamente para fines autorizados y estos han sido registrados apropiadamente. Es decir, que el uso de los recursos, del manejo de los recursos financieros de la entidad esté debidamente aprobado y en las manos de personas con un nivel de responsabilidad y de autoridad apropiado dentro de la empresa. Generalmente con el uso de los recursos, el manejo de los recursos, pues se establecen responsabilidades compartidas, por ejemplo, para la firma de un cheque o para la aprobación de una transferencia, pues hay claves, hay dos firmas que intervienen, es decir, el uso de los recursos no está, digamos, en manos de una sola persona para garantizar que estos recursos sean apropiadamente manejados. Sí, hay alguien que está queriendo hablar. Buenas tardes, profe. Una pregunta. ¿Sí? Una característica que acaba de explicar en la primera, donde usted dice que todo el efectivo, ¿verdad? Tiene que ser depositado inmediatamente, el efectivo que llega a caja, pero llevándola a la situación actual del país, con la inflación, sabemos que muchas empresas manejan divisa. ¿Cómo hacen las empresas para resguardar el dinero de esa forma? Ajá. Bueno, en este país todo marcha casi que al contrario de lo que puede ocurrir en cualquier país del mundo, ¿no? Bueno, afortunadamente hay en este momento la posibilidad de tener acceso a cuentas en moneda extranjera, en bancos, y esa es una manera de garantizar que ese efectivo que se recibe sea depositado y manejado a través de cuentas bancarias. Sin embargo, también está el punto que ustedes conocen, ¿verdad? Con la aprobación del IGTF, y entonces las empresas han dejado de usar cuentas bancarias en divisas porque entonces le pechan el 3%, pero también ocurre así con pagos en efectivo. Entonces es un tema, pero digamos que si manejáramos bolívares, que tampoco existen, porque no hay billetes acá, y si manejáramos, o si manejamos, tal como si manejamos divisas, es importante que todo esto sea debidamente registrado. Es decir, el registro inicial es fundamental. La relación de las cobranzas, el cuadro y la liquidación de cobranzas diarias, y también los pagos, porque sabemos que en Venezuela hacemos muchos pagos en efectivo, entonces debe haber un registro, un auxiliar, ¿verdad? Un mayor auxiliar de entradas y salidas de efectivo que me permita hacer conciliación de ese efectivo y, por supuesto, en los casos en los cuales la empresa pues utilice cuentas bancarias para el manejo de los recursos, pues bueno, garantizar que ese efectivo sea debidamente depositado, pero sobre todo que haya un control apropiado a través del registro de esas cobranzas y de esos pagos a través de un mayor auxiliar de entradas y salidas de efectivo. ¿De acuerdo? Ajá. Y por último dice aquí que los saldos de efectivo se manejan a niveles adecuados. Esto pasa por llevar adelante el registro, como ya acabo de decir, ¿verdad? Y que los niveles de efectivo que se mantengan sean los necesarios. Para eso hay fondos de caja chica, y eso pues es una manera de apropiadamente manejar los recursos, en este caso el efectivo, que es tan complejo en muchos casos, porque es lo que pudiera prestarse de una manera mucho más fácil al tema de sustracción, ¿verdad?
Em, como, como funciones propias de este proceso, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Planificación a corto plazo que se hace a través de un flujo de caja. Vamos a hablar de todos estos, ya nos quedan 4 minutos de esta sesión, entonces pasamos a la otra sesión para ahondar en el procedimiento. La planificación del efectivo que se hace a través de algo que conocemos como flujo de caja. La política y gestión de cobros, que implica la generación de los recibos del cobro y el registro de la cobranza, según hablábamos hace un ratico. La política y gestión de pagos, que implica cómo planifico pagos. La gestión de fondos excedentes, que sería inversión. Y la obtención de financiamiento, que básicamente tiene que ver con la gestión del área de tesorería y de finanzas para obtener recursos en el caso en los cuales el capital de trabajo no sea suficiente para la empresa. Como hemos dicho, pues en Venezuela está sumamente limitado el crédito y es una actividad que prácticamente no hacemos en las empresas porque no existe la opción de entrar a financiamiento bancario. Y cuando se obtiene financiamiento es sumamente costoso. Bueno, por decirles algo que es se ha empezado a ver algo en estos últimos días. Una persona conocida recibió un correo del Banco Mercantil en el cual le decían que había obtenido una línea de crédito cuantificada en unidades de crédito. No, ellos no decían bolívares ni decían dólares ni nada, sino en unidades de crédito de 1 millón y tanto de unidades de crédito. ¿Okay? Entonces esa persona llamó al banco para investigar de qué se trataba. Y bueno, entonces le dijeron, bueno, ese 1 millón y pico de unidades de crédito es un crédito de $5.000 que te podemos dar y que puedes utilizar más o menos como se manejaba el efectivo que se pedía, los avances de efectivo que se pedían directamente a través del uso de las tarjetas de débito. Entonces le dijeron, bueno, sí, pero para que ese crédito lo tengas disponible, tú debes tener respaldado esa línea de crédito de $5.000 con un depósito de $2.500 en tu cuenta de divisas en el banco. Es decir, que para que a mí me presten 5.000, yo tengo que tener depositados 2.500 allí. Es decir, el banco me va a prestar a mí 2.500 bolívares, ¿no? En principio. Pero además va a tener 2.500 míos ahí represados que él se los va a poder prestar a otro. Entonces imagínate qué buena oferta de crédito, ¿no? O sea, ¿para qué necesito yo 5.000 prestados si tengo que poner 2.500 allí? O sea, es algo como que ilógico, ¿no? O sea, totalmente. Entonces, eso se traduce en un crédito sumamente costoso en el país. Y es algo de lo cual los economistas hablan de manera cotidiana, ¿ok? Bueno, dejo de compartir la pantalla. Voy a cerrar esto porque ya queda menos de 1 minuto y nos vamos a la otra sesión.